grado y de maestría en teología en la Universidad de Montreal y es doctor en teología por la Universidad Javeriana. Actualmente está adelantando un doctorado en estudios clásicos en la Universidad Laval de Quebec. Es director del Centro de Estudios Agustinianos y de Humanidades de la Universidad Agustiniana en Bogotá, profesor de la maestría en estudios de Derecho Religioso de la Universidad de San Buenaventura y profesor invitado de la Universidad de Montreal en los programas de Teología y Ciencias de la Religión. Hoy nos va a hablar de un elemento central en la mística cristiana, que es la figura del peregrino. Sin más, yo ya lo conozco. Buenas noches. Esencialmente el título La mística del peregrino. Para introducir voy a abordar unos términos, categorías teológicas implicadas en esa mística del peregrino. Por ser honesto, la temática de la mística no me atrae de manera particular. Tenía más inclinación para hablar de la espiritualidad del peregrino. No es que descalifique el valor de la mística, pero sí desconfío de ella un poco. La línea que separa la experiencia mística de la enfermedad mental es muy delgada y borrosa. Cuando la experiencia mística implica el ayuno y la oración sin descansar, provocando una relación amorosa con Cristo, estamos en plena anorexia y psicosis. Claro, cuando una persona no come, no duerme, empieza a alucinar hasta un delirio erotomaníaco con Cristo. Al mismo tiempo, creo firmemente que el problema de salud mental no altera la veracidad de la experiencia mística. Si Dios se revela de manera privilegiada a los marginados, con razón debemos pensar que se revela también a través de la experiencia de marginación y de sufrimiento del enfermo mental. Pero queda clave la necesaria capacidad a distinguir lo que pertenece a la experiencia mística y lo que pertenece a la psicosis. Otra realidad que me lleva a sospechar o dudar de la palabra mística es el elitismo sin vergüenza que lo acompaña generalmente en casi todas las tradiciones religiosas, en las cuales se habla de manera u otra de experiencia mística. Porque se ve al místico como un creyente superior, como si la gracia de Dios que se comunica en su relación, por supuesto privilegiada, le daba el derecho a dictar la verdad a los demás, como si la poseían más que ellos. Ahora bien, la palabra mística tiene también acepciones positivas, y por eso vamos a la etimología como tal. La palabra mística tiene sus raíces en el verbo griego mio, que quiere decir cerrar los ojos y mirar hacia el interior. Hay un evidente parentesco con el término mieo, que quiere decir ser iniciado a los misterios. En este caso, el mistes es el que es el iniciado y el misterión es el misterio mismo. Es claro que aquí estamos en pleno campo semántico gnóstico, propio de las religiones mistéricas griegas. Sin embargo, la palabra misterión, recuperada por la fe cristiana, será eventualmente traducida por la palabra latina sacramentum, en español sacramento. Aquí la cosa se pone interesante porque en los escritos de Pablo, Cristo es protosacramento, y al mismo tiempo en la teología agustiniana el peregrino, la teología agustiniana del peregrino, Cristo es prototipo del peregrino. La mística aquí la entendemos en su sentido sacramentológico, es decir, como una vivencia en el sacramento que es Jesucristo, proto-sacramento, prototipo de sacramento,
como principio santificador de toda la creación. Dietmar Miet dice que la historia de la mística cristiana es una historia de la teología de la encarnación, en la cual el crucificado, mística de la pasión, y el resucitado, mística de la luz, son incluidos. Añade después que la mística cristiana es, en cuanto a su contenido, una experiencia de Cristo, sea caracterizada por el ejemplo de la visión contemplativa o sea por el nacimiento de Dios en el corazón. Nosotros aquí privilegiamos esta última vía en la comprensión que tenemos de la mística. Esta coincide con nuestra asociación entre mística y peregrino, porque esencialmente aquel que consideramos como peregrino es aquel que sigue las huellas de la santidad a la imagen de Cristo, entonces que es un actor y un mediador clave de la acción de Dios, precisamente porque Dios lo penetra, lo inhabita y comulga con él. De esa manera el peregrino es un místico, pero un místico que desdeña la fuga mundi para, todo lo contrario, ser un instrumento de Dios encarnado que obra por la gracia y la edificación de la ciudad de Dios. La palabra espiritualidad, que ya hemos descartado por razones al parecer estrictamente comerciales, es decir, vender ese curso, tiene una cierta ventaja respecto a la palabra mística, porque hace alusión al Espíritu Santo aquí, y tiene una mejor capacidad a describir la relación y la compenetración que hay entre el ser humano y Dios. Esa presenciación de Dios al ser humano, al peregrino por ser más preciso, tiene tendencia a ser entendida como teofanía cuando la reducimos a la persona del Padre, o ser entendida como aparición cuando la limitamos a la persona del Hijo. En cambio, insistiendo en la presencia de Dios en el ser humano por función específica del Espíritu Santo, estamos en un camino más acertado. La santificación mediante la comunicación de la gracia es acción propia del Espíritu Santo. Es entonces con esta persona que el ser humano vive su relación de compenetración con Dios, porque el Espíritu Santo tiene una presencia en el peregrino y esa presencia provoca una presencia del ser humano en la comunión trinitaria mediante el Espíritu Santo. Obviamente el término espiritualidad tiene también sus contras, porque no se asocia solamente al Espíritu Santo, sino también a los espíritus y al mundo de los espíritus. Entonces, en estos casos, lo que es del mundo de los espíritus, no es del mundo de la carne y de los humanos. La espiritualidad es entendida de este modo como algo ajeno a nosotros seres humanos, y que tuvo incidencia en lo que en los medios protestantes llamaron la famosa Pilgrim Theology. Volveremos hacia el final sobre esa comprensión del peregrino. La vida espiritual del peregrino siendo un relacionarse con los espíritus, la peregrinación fue entendida en este caso como una huida del mundo despreciable, es decir, del mundo material, y un vivir en el mundo espiritual, porque pertenece en realidad ya a este otro mundo espiritual. Utilizando la palabra mística, evitamos este sentido poco deseable de la palabra espiritualidad y evitamos al mismo tiempo entender al peregrino de manera desconectada del mundo, porque el peregrinaje del cual hablamos no tiene nada que ver ni con la fuga mundi, ni con los combates espirituales que se hacen en sueños. Lo dicho nos lleva al peregrino propiamente hablando. En el diccionario de la Real Academia, de las 8 acepciones mencionadas, 3 nos interesan. Una primera definición del peregrino, abro las comillas, dicho de una persona
que por devoción o por voto va a visitar un santuario, especialmente si lleva el bordón y la esclavina. Esta definición, que es probablemente la más común al campo religioso, no corresponde en realidad a lo que estamos hablando aquí, aunque somos bien conscientes que la gran mayoría de los libros de espiritualidad que abordan el tema del peregrino lo abordan en este sentido. Una segunda definición mencionada en el diccionario de la Real Academia dice del peregrino que está en esta vida mortal de paso para la eterna. Esa acepción corresponde más a la temática que estamos trabajando, aunque insatisfactoria, porque es una espiritualización de este peregrino, espiritualización entre comillas. Lo desencarnaría de manera brutal, lo que no corresponde a nuestro punto de vista para una mística del peregrino. Esta definición tiene absolutamente que ser matizada y complementada por otra definición ofrecida por la Real Academia que dice: adjetivo, dicho de una persona que anda por tierras ajenas, extrañas. El peregrino del cual hablamos, y es la concepción que destacamos de San Agustín, es ciertamente un peregrino que peregrina en la vida mortal, pero no siendo desconectado de la realidad terrenal y de la historia, sino conectado en ellas. Y en este sentido, este migrar espiritual tiene que encarnarse en un migrar real, de una experiencia migratoria completamente histórica. Para explicitar en qué consiste la mística del peregrino, centrándonos en la concepción agustiniana del peregrino, iremos en un primer momento en las fuentes culturales de la experiencia migratoria que para San Agustín son las experiencias judeo-cristianas, tal como se encuentra, se presenta ese peregrino en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en las instituciones romanas. En un segundo momento resaltaremos unas pistas de reflexión a carácter pneumatológico, es decir, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que son fundamentales en nuestra concepción del peregrino. En un tercer momento miraremos el peregrino en San Agustín y de manera particular tal como aparece en el libro 18 de la Ciudad de Dios, tomando en cuenta que se trata del culmen de nuestra presentación. En un cuarto momento, lo que haremos brevemente, miraremos 3 ejemplos de espiritualidades o místicas peregrinas. Cada una de esas corrientes son de diferentes sectores del cristianismo. Primero lo veremos a través de Ignacio de Loyola como católico, a través de John Bunyan como protestante y de manera más específica el puritanismo, y finalmente el peregrino ruso de autoría anónima representando la tradición ortodoxa. Entonces, en la tradición, el ger, el paroikos, el incole. El ger, que es extranjero en hebreo, el paroikos en griego y el incole en latín. En el antiguo Israel, la condición del extranjero es esencialmente sociológica y para nada religiosa o espiritual. En el Pentateuco, como lo afirma José Ramírez Kid, la palabra ger tiene un estatuto legal. Miramos aquí algunos ejemplos tomados de los diferentes libros del Pentateuco. Primero en el Levítico 19, 33, 34. Abro las comillas. No hagan sufrir al extranjero que viva entre ustedes. Trátenlo como a uno de ustedes. Aménlo, pues,
es como ustedes. Además, también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. La otra cita del Éxodo, el capítulo 22, versículo 21-22. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Tercera cita de Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 18-19. Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. Ustedes, pues, amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y la última cita aquí, de Números, libro de los Números, capítulo 15, versículo 16. Una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. Estas citas son apenas algunos ejemplos de uso de la palabra ger en el Pentateuco. Llamamos la atención sobre 4 puntos importantes. Primero, una constante en esas citas que se habla del ger en una tríada, junto a las palabras viuda, huérfano. Se trata de una tríada que incluye a las categorías de personas las más oprimidas y afligidas del momento. Se habla de acogida para esas personas excluidas de la sociedad como mandamiento de Dios. Es importante aquí tomar nota que el pueblo de Israel se ubica todavía en una perspectiva de poder heteronómico. El actuar bien no depende del hecho que parezca moralmente bien delante de los ojos de los miembros del pueblo, sino el bien no tiene origen sino en Dios. Y si es voluntad de Dios, es un argumento suficiente para obedecer a esta ley de acogida hacia los afligidos, y en este caso preciso, los forasteros. El segundo punto importante es la referencia a las condiciones de extranjeros que el pueblo de Dios sufrió en Egipto. La memoria del sufrimiento propio, de la condición propia de vida del israelita, como argumento para acoger a los que sufren lo mismo que el pueblo de Dios. En la exclusión hay una identidad común. La referencia a la memoria colectiva es al mismo tiempo un llamamiento a una conciencia colectiva que antepone la condición de extranjero como fundamento de la identidad israelita. El tercer punto es la directiva por parte de Dios a considerar el extranjero de igual manera que a un israelita. Es un llamamiento a una completa integración del extranjero en cuanto los inmigrantes tienen los mismos derechos que los nativos de Israel. Y el cuarto punto es que el ger no es el judío, es el otro. Ese dato implica que se trata de una ley de un Estado constituido y que puede legislar en su propio territorio. El paroicos del Nuevo Testamento, por ejemplo, se encontrará en una situación social y política completamente diferente de la del ger del Antiguo Testamento, porque el paroicos como extranjero es el elegido de Dios, es el cristiano mismo, lo que nos lleva a un problema. El ger es un paroicos o un prosélitos. Paroicos que es extranjero de otro territorio, de otro país, y el prosélitos aquí es de otra fe religiosa. ¿Sí? La cosa no queda clara. De hecho, hubo todo un problema en la traducción, pues que no fue un problema tanto porque todos los traductores de las 70 se acordaron para decir que se trata generalmente de un prosélitos. Solo que cuando aparece el concepto de extranjero en el Nuevo Testamento, ahí no se habla de prosélitos, sino de paroicos, como aparece en la primera carta de Pedro.
antes de mirar la significación de paroikos en el Nuevo Testamento, me permito citar otro pasaje del Antiguo Testamento. No tanto por su aporte en la espiritualidad o la mística misma del peregrino, sino por lo que aporta a la espiritualidad de aquel que hoy en día lucha por acoger al extranjero en el nombre de su fe. Imagínense esa cita que voy a hacer de Deuteronomio capítulo 23, versículos 15-16, en un código de ley contemporáneo. A ver si se puede. Si un esclavo, abro las comillas, si un esclavo huye de su amo y les pide a ustedes asilo, no lo entreguen a su antiguo dueño. Déjenlo que se quede a vivir con ustedes en la ciudad que más le guste y en el lugar que él escoja, y nadie deberá molestarlo. El mismo Estado de Israel sigue poco en el Antiguo Testamento en ese caso. Y es el caso de todos los estados de Europa y Norteamérica. La palabra paroikos que encontramos en el Nuevo Testamento, como acabamos de mencionarlo, difiere del ger en cuanto se atribuye al creyente mismo. En lo que sigue nos centraremos sobre el significado de la palabra paroikos, tal como se encuentra precisamente en la primera carta de Pedro, tomando en cuenta no solamente el hecho que es una epístola fundamental para la elaboración de una eventual teología de la migración, tanto por sus destinatarios, que por el desarrollo teológico del significado de la palabra paroikos. También la primera carta de Pedro tiene un valor agregado por nuestro propósito, porque tiene un componente pneumatológico altamente desarrollado para el contexto teológico general del segundo siglo. Y aquí cuando digo el segundo siglo, pues afortunadamente no tenemos biblistas, porque la cosa se pondría caliente. Hay todo un debate a saber si la carta de Pedro fue escrita por Pedro o si es más bien del siglo segundo. Por nuestra parte aquí es del siglo segundo, no es escrita por Pedro. De todas formas, Pedro es un pescador judío, no tiene que saber escribir, leer y hablar griego, ¿sí? Y sobre todo cuando es un griego conveniente. Las temáticas abordadas también en la primera carta de Pedro son ya de una teología más avanzada. Ya hablamos de relaciones entre el Espíritu Santo y el Padre y de relaciones entre Cristo y el Espíritu Santo. En las cartas paulinas no tenemos cosas tan desarrolladas, ¿sí? Hablamos de la manera también en esa carta como el Espíritu Santo entra en relación con el creyente, con el paroikos. Tampoco es de las cartas paulinas eso, ¿sí? Es mucho posterior a las primeras comunidades. La epístola basta a describir la relación entre el paroikos y el Espíritu Santo. Es entonces un must cuando se trata de la espiritualidad del peregrino de referirnos a paroikos de la primera carta de Pedro. Volveremos en la segunda parte de esa presentación sobre la dimensión pneumatológica de la epístola. Nos concentraremos por el momento en la presentación de la carta, donde describe los paroikoi. Paroikoi es la forma plural de paroikos, es decir, a quién va dirigida esta carta. Esos versículos que vamos a citar son mucho más que una introducción, son un fundamento teológico de gran significado para la espiritualidad del peregrino, porque ya induce a una doble significación de la palabra paroikos. Abro las comillas, es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, los paroikos,
en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios es el Padre, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu Santo los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Tenemos el paroikos aquí, eso cierra la citación. Tenemos el paroikos aquí en cuanto extranjero en el sentido sociopolítico de la palabra. Y también en cuanto elegido por Dios. Se unen entonces aquí el sentido propiamente social de vivir en su propia carne la condición de inmigrante con la temática de la predestinación. En el primer versículo, pues, y la temática de la predestinación es fundamental también en San Agustín, lo que vamos a ver en ese momento. En el primer versículo, el autor se dirige a los que viven esparcidos fuera de su patria, como paroicos, porque las comunidades cristianas de las provincias mencionadas son compuestas de cristianos extranjeros, posiblemente judeo-cristianos. En el segundo versículo, el paroikos sigue siendo el destinatario central, pero esa vez definido como a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu Santo los ha santificado. Aquí una paréntesis, cuando hablaba de esas relaciones entre el Espíritu Santo y los creyentes, del tipo de manera de entrar en relación del uno con el otro, tenemos aquí ya un ejemplo. Ya la acción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo produce, comunica santificación, manifiesta santificación. Tenemos aquí a los escogidos, los predestinados, a los cuales Dios comunica su gracia, santificándolos, separándolos. La palabra santo quiere decir separado. Ya pertenecen a ese mundo de Dios, a esa ciudad de Dios, si podemos decir, y haciéndoles participar de la ciudad divina desde ahora, momento de sufrimiento y persecución, que es el contexto de esa carta. Ese doble sentido atribuido a la palabra paroikos se reproducirá en el Peregrinos de San Agustín, con la diferencia que en Pedro la gracia que se comunica mediante el Espíritu Santo se desprende de Dios para inspirar al cristiano y fortalecerlo para seguir resistiendo en la persecución. En cambio, en San Agustín, el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, la inhabitación del Espíritu Santo en el Peregrinos lo hace participar plenamente desde ya a la comunión con la plenitud divina, aunque sea de manera todavía imperfecta. En Pedro la promesa escatológica es futura, aunque la elección es ya efectiva y permite al Espíritu Santo de actuar, pero no haciendo comunión con Dios, porque no es Dios, sino inspirando al paroikos hacia una acción conforme a la voluntad de Dios. Estamos todavía en un contexto judeo-cristiano. Por eso decía anteriormente que es probablemente una carta de una comunidad judeo-cristiana por ese tipo de relación con el Espíritu Santo, que es muy parecido a la inspiración de los profetas del Antiguo Testamento. Etimológicamente hablando, la palabra paroikos está conformada por la raíz oikos, que quiere decir casa, y el prefijo para, que significa en margen de algo. Entonces, el paroikos es el que está en margen de la casa, o sea, el vecino, el que vive entre, pero que es de afuera, el que vive cerca, en otras palabras, el extranjero.
pero no cualquier extranjero, sino aquel que reside, que vive en su lugar de acogida. También se puede aplicar la palabra paroikos a aquel que adhiere a otra opción política, que tiene otra lengua materna, pero que de todas maneras tiene algo intrínseco diferente a los que viven en el país de acogida, a los que son de ese país. De la palabra paroikos nace la palabra paroikia, parroquia. Y Ramírezki dirá que el nombre paroikia fue utilizado primero como metáfora para la vida terrenal, como temporal, ¿sí? Entonces, y después fue establecida como en el lenguaje administrativo de la Iglesia alrededor del tercer y cuarto siglo. De ahí sale el verbo paroikeo, que fue primero para referirse a las personas que viven, que pasan un tiempo temporalmente en esa vida, y el término paroikos, paroikia y paroikoe contribuyeron a consolidar la idea de la vida cristiana como una peregrinación en este mundo. En su sentido administrativo, el término paroikia es oficialmente adoptado por el Concilio de Arles en el 314. Aunque las palabras de la misma familia que paroikos contribuyeron a articular la peregrinación como vida cristiana en el mundo, nunca podremos quitar a esas palabras griegas su sentido profundamente social. Es en este sentido también que John Eliot, un exegeta, va definiendo el paroikos, que lo define así. En este sentido general, los paroikoi son los extraños, los extranjeros, los forasteros, la gente que está fuera de su patria, o que carecen de raíces en el país, o no conocen bien la lengua, las costumbres y la cultura del país, o no comparten las mismas convicciones políticas, sociales y religiosas de las personas entre quienes viven. Y aquí hay una dimensión que incluye un poco el procedimientos que hablamos anteriormente. Los paroikoi de la primera carta de Pedro son considerados como tal, no en virtud de su patria celestial, sino más bien en virtud de su condición social, lo que no excluye el sentido teológico que se puede atribuir a la carta, pero sin olvidar el contexto, porque la condición social de inmigrante hace parte de la condición cristiana misma. La Iglesia como comunidad cristiana, como parroquia, es en sí una comunidad de extranjeros. En la teología puritana tradicional se tiende a entender la primera carta de Pedro como una pilgrim theology, la cual comprende al paroikos de manera espiritualizada. En esta teología el cristiano es un peregrino en la tierra, mientras que sigue siendo ciudadano y solamente ciudadano de la ciudad de Dios. Ser peregrino ahí es una condición espiritual orientada hacia una escatología, hacia la escatología. Por nuestra parte, el paroikos de la primera carta de Pedro cumple con las dos condiciones, extranjero en términos sociales y en términos cristianos. Es interesante ver que las teologías más espiritualizantes tienen generalmente una comprensión estrictamente pneumatológica de la primera carta de Pedro. Y ahí hablo de las teologías evangélicas y pentecostales especialmente. En cambio, el pensamiento, las teologías más sociales, ahí entienden el paroikos de manera concreta. Entender al paroikos como un extranjero en el sentido propio de la palabra no tiene como objetivo de pobretearlo, sino de responsabilizarlo frente a la realidad
su realidad de perseguido. La condición de paroicos no llama a una fuga mundi, como lo podría dejar entender la Pilgrim Theology, sino a asumir la opresión y la exclusión como punto de partida de la condición cristiana terrenal. Un pasaje importante de la primera carta de Pedro sufrió una gran falta de credibilidad, porque fue entendida de manera completamente desencarnada de la realidad migratoria del cristiano al cual se dirige la carta. Y ese pasaje que les voy a citar es utilizado para justificar la sumisión al poder vigente. Y es de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 16. Y dice: por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como al gobernante, que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar de su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Termina la cita. Muchos exégetas entienden este pasaje apartándolo de los dos versículos precedentes que vamos a ver ahora. A primera vista, el pasaje que acabamos de leer es una apología a la sumisión al poder establecido. Por nuestra parte lo vemos más bien como un llamamiento a la participación en la esfera pública de una sociedad que no considera a los paroicos como ciudadanos plenos. La primera carta de Pedro llama al cristiano a ser partícipe de una realidad sociopolítica que lo excluye. Claro que para entender este pasaje de esa manera hay que desespiritualizar el sentido teológico del paroicos, o en otras palabras, encarnar el Espíritu Santo en la realidad misma del cristiano en su condición de extranjero. Es muy diferente decir a un nativo: sométate al poder vigente aquí en Colombia, eso quiere decir sé uribista, y decir a un extranjero: respeta las leyes de acá, eso quiere decir intégrate. Entonces, lo mismo, pero que tiene dos alcances completamente diferentes. Los versículos, además, que preceden el pasaje precedentemente citado, dicen: queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma, condúzcanse más bien entre los paganos, condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Es una llamada a la integración a esa sociedad, ¿sí? Pero la exégesis, por razones completamente desconocidas, decidió de separar esos dos versículos, dejarlo en el aire y entender el otro pasaje como sumisión al orden establecido. Para terminar esa primera parte, echaremos un vistazo en la palabra latina incole, que era el término jurídico utilizado para hablar del no ciudadano en la Roma antigua. Extrañamente, el incole denomina a la vez dos realidades opuestas casi: el indígena y el extranjero residente. Qué contradicción, podríamos decir. Pero ni tanto, cuando sabemos que después de haber invadido una ciudad, los romanos no daban la ciudadanía romana a los vencidos. Ellos se encontraban, pues, extranjeros en su propia tierra. San Agustín utiliza la palabra incole como lo hace con la palabra peregrinos, influenciado sin lugar a duda por su comprensión del paroikos petrino, la tradición de Pedro. En su comentario al Salmo 55 dice: incole dicuntur qui habitant in patria non sua. El incole es aquel que habita
en una patria que no es suya. En la ciudad de Dios, como lo veremos más adelante, Agustín preferirá hablar de peregrinos probablemente porque este pertenece a una civitas peregrina, lo que no es el caso del incole. El incole es extranjero en su condición individual, en cambio el peregrino es extranjero en su condición colectiva, pertenece a una ciudad que también está peregrina. En segunda parte, una cuestión profundamente pneumatológica. La condición del peregrino es profundamente espiritual, no en el sentido que no es material, sino que tiene un carácter profundamente pneumatológico. La condición de peregrino depende directamente de la relación de la persona humana con el Espíritu Santo. Y aquí resaltó los pasajes pneumatológicos, o a carácter pneumatológicos, que encontramos en la primera carta de Pedro. Entonces, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, lo que vimos anteriormente, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de gracia y de paz. El segundo pasaje es de la misma carta de Pedro, capítulo 1, versículos 11-12. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Tenemos un modo de presencia aquí sugerido. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Un tercer pasaje de la carta, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. La relación entre Cristo y el Espíritu Santo aquí, cómo resucita Cristo en una vida espiritual. Otro cuarto pasaje aquí, capítulo 4, versículo 6. Pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Y un último pasaje, en el capítulo 4, versículo 14. Dichosos ustedes si alguien os insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. El continuamente es importante también como un modo de presenciarse al ser humano. El paroicos o el peregrinos aquí tiene el privilegio de la gracia de Dios. Obviamente sería muy anacrónico hablar de una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu inspira al cristiano, le atribuye santidad, porque está empapado de la gracia, no esencialmente por sus acciones, sino por el decreto divino, desde su misericordia, lo que lo propulsa a actuar apropiándose del mundo en el cual vive, como lo vimos anteriormente, según la inspiración de Cristo y de su Espíritu, también acogiendo al otro extranjero como miembro de su propia ciudad,
como a un compatriota. Insisto sobre la acogida a los demás por dos razones aquí. La primera es que cuando aspiramos a hablar de una espiritualidad del peregrino, me parece el llamamiento a la acogida de los demás, que es fundamental. Asumir la condición del extranjero es también luchar para contrarrestar su exclusión, y eso se hace mediante una acción positiva, acogiendo al otro extranjero. La segunda razón lo encontramos en la carta de Pedro 4, 9 y 10. La segunda razón es que en la teología de los dones del Espíritu Santo, omnipresente en las corrientes evangélicas y pentecostales, se insiste sobre el único don del Espíritu Santo del cual habla la primera epístola de Pedro, el don de hospitalidad. El acoger al otro como acción misma del Espíritu a través de la mediación del peregrino. Como lo mencioné anteriormente, cuando se habla del Espíritu Santo en la primera carta, no se trata de Dios, sino del Espíritu de Dios. Para considerar que el Espíritu Santo es Dios mismo, habrá que esperar unos siglos con el Concilio de Constantinopla en 381. El hecho de considerar al Espíritu Santo como Dios mismo tiene grandes consecuencias sobre nuestra comprensión del peregrino. Este deja de ser entonces meramente inspirado por el soplo de Dios y empieza a ser acción de Dios mismo, porque la relación con el Espíritu Santo es una relación inmediata con Dios, es decir, sin mediaciones, que implica una interpenetración con Dios y que provoca una comunión. Dios se hace presente entonces de dos maneras al peregrino: por relación y por inhabitación, presencia dentro. Es ese doble modo de presencia que provoca lo que llamamos aquí comunión con Dios. Esa interpenetración con Dios hace que Él me habla a través de mí mismo y que actúa a través de mis acciones. Es esa gracia penetrante que hace a uno santo, es decir, peregrino en este mundo. Una oración de Marcel Legault, un autor espiritual francés, que voy a citar aquí, y me parece muy interesante para hablar de esa interrelación con Dios, que es tomada de Plegaria de Hombre, un librito que se llama Plegaria de Hombre, y dice: la palabra que se esfuerza para decir exactamente lo que alcanzo de Dios a pesar de una ignorancia por naturaleza invencible. Lo que espero de Él a pesar del orden trascendente que lo separa de mí. Lo a que aspiro ser de manera auténtica por lo que está en mí. Lo que alcanzo de mí cuando estoy presente a mí mismo en la lucidez. Esta es la única plegaria en el lenguaje humano que sea lenguaje para Dios. Dirigiéndola a mí mismo en el recogimiento, me paro delante de Dios. Dirigiéndola a Dios en la adoración, entro en mi propia presencia. Cuando me hablo así, Dios me escucha, y cuando me escucho así, Dios me habla. Esa idea de interpenetración entre Dios y el humano es fundamental. Es lo que permite al peregrino de ser constantemente encarnación de Dios vivo en cada momento de la historia. Obviamente esa idea de dejar a Dios penetrarnos tiene su origen en la teología ortodoxa apofática, iniciada por los padres capadocios, con un desarrollo importante en el pseudo de Dionisio Areopágita. Un pasaje de la obra La vida de Moisés, de Gregorio de Nyssa, nos ilustra bien ese penetrar de Dios en el hombre y que lo guía. Y es en esta medida que podemos decir que uno es santo, peregrino, como lo fue Moisés en todas las acepciones de la palabra peregrino. El pasaje
que les cito es del capítulo 15, que tiene por título Las tinieblas. Abro las comillas. ¿Qué significa la entrada de Moisés en las tinieblas y la visión de Dios que tuvo ahí? Este pasaje del Éxodo parece contradecir la anterior teofanía o manifestación de Dios. Aparecía entonces vestido de luz y ahora en tinieblas. Pensamos, sin embargo, que no existe la menor contradicción entre las realidades espirituales que ahora consideramos. La Escritura nos enseña que el conocimiento religioso es la luz, al principio en quien lo recibe. Oscuridad y piedad son opuestas, pues la luz ahuyenta las tinieblas. Pero cuanto más progresa el Espíritu Santo, con aplicación siempre mayor y más perfecta, ya a medida que se acerca a la contemplación, ve más claro que realmente la naturaleza divina es invisible. Es esto, por nuestra parte, que llamamos interpenetración o comunión con Dios. En eso consiste la relación entre el peregrino y Dios Espíritu Santo. El peregrino, tercera parte, el peregrino en San Agustín. Esas precisiones mencionadas sobre el Espíritu Santo son importantes para captar el sentido profundo del peregrino en San Agustín. El obispo de Hipona no desconoce los discursos pneumatológicos de los padres capadocios, incluyendo en eso a Gregorio de Niza, que acabamos de citar. Podemos decir que son implícitos en la articulación de peregrinos en San Agustín, porque la santificación del peregrino, lo que es el elegido para cumplir la voluntad de Dios, depende de la dinámica evocada entre el Espíritu Santo y el peregrino. El concepto de peregrino en San Agustín es un concepto altamente histórico. Puede existir el peregrino para San Agustín solo en la medida que hay un encuentro entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Es la particularidad de la historia para él. Las dos ciudades, que es una metáfora obviamente, evolucionan confundidas la una con la otra. El fin de la historia marca la separación definitiva entre las dos ciudades. Es importante distinguir en San Agustín los binomios ciudad de Dios, ciudad terrenal e historia sacra, historia secular. La ciudad de Dios en San Agustín no es equivalente de historia sacra y ciudad terrenal no es equivalente de historia secular. Las historias son las maneras con las cuales San Agustín va a mirar la relación entre las dos ciudades. La historia sacra es ver cómo se relaciona la ciudad de Dios y la ciudad terrenal desde el punto de vista de las Escrituras. Y la historia secular es cómo se relacionan las dos ciudades desde el punto de vista secular, desde la experiencia humana misma, que obviamente esa experiencia humana, por lo que dijimos sobre peregrinos, no puede excluir la presencia de Dios. ¿Sí? La historia secular es la que nos interesa aquí, porque es en esta óptica que podemos hablar de peregrinos y de civitas peregrina. Es por esta razón que Agustín habla de manera precisa sobre la civitas peregrina en el libro 18, La ciudad de Dios, porque es precisamente ahí que mira la historia desde la óptica secular. Hay que precisar que cuando hablamos de ciudad peregrina no estamos inventando una tercera ciudad que se añade a la de Dios y a la terrena. La ciudad peregrina es la ciudad de Dios que peregrina en la historia, es decir, donde se encuentra entremezclada con la ciudad terrena. El peregrino en la ciudad peregrina encuentran su sentido profundo en el libro 18 de la ciudad de Dios, porque la peregrinación tiene sentido únicamente en lo secular, que provoca una dinámica particular entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, que hace que la primera puede evolucionar históricamente solamente
en la medida que está relacionada con la segunda, con la terrenal. También es importante distinguir los binomios ciudad de Dios, ciudad terrena y iglesia-estado. Cuando ubicamos a la iglesia en el mismo binomio que Estado, de inmediato le damos una connotación administrativa e institucional. De hecho, se trata de una dimensión intrínseca a la iglesia. En este sentido, la iglesia no puede ser ni la ciudad de Dios en la tierra, tampoco la ciudad peregrina. La ciudad peregrina es esencialmente compuesta por peregrinos. Esos peregrinos, como era el caso en la epístola de Pedro, son los escogidos de Dios, el cual desde su soberanía y omnipotencia no necesita criterios humanos para decidir quién es santo y quién no lo es. Hay personas dentro de la iglesia que son salvas, otros dentro de la iglesia que no lo son. También hay personas afuera de la iglesia que no son salvas y otras que sí lo son, según San Agustín. Para identificar la ciudad de Dios a la iglesia, habría que quitarle a la iglesia su dimensión institucional. De hecho, la verdadera iglesia de Cristo es la comunión de los peregrinos que estén o no dentro de la iglesia institucional. También es cierto que la iglesia no puede dejar en la historia de ser institucional. Entonces, mejor no las asociamos. La esencia misma del peregrino es su papel de presenciar a Dios en el mundo mediante su propia acción humana. Porque es desde esta historia, por mediación de peregrinos, que se construye la ciudad de Dios desde la misma historia. Es ahí que encontramos el sentido de la historia. Y es importante tomar en cuenta que el sentido de la historia no es necesariamente un sentido último. No se trata necesariamente de un objetivo que hay que alcanzar. La dinámica antiutópica entre el ya y el todavía no puede limitar la escatología a ser un mero punto de llegada. En este caso hay que distinguir escatología y escatón. La escatología, que es todo el discurso sobre los fines últimos, y el escatón es el momento final de la historia. El sentido de la historia no se articula necesariamente y solamente en términos de una cronología temporal. No es solamente lo que hay al final, sería demasiado lineal para una historia en constante relación con la eternidad, con lo eterno. El sentido de la historia puede ser también lo que dinamiza la historia, por sí misma, dentro de sí misma. Obviamente esa visión no le hace perder su sentido escatológico, pero esa escatología no sería ante todo fundamentalmente histórica. Otra vez, no hay que confundir el escatón y la escatología. El escatón en sí es el momento que pertenece a Dios, lo que algunos teólogos contemporáneos llaman la reserva escatológica, donde se establece la ciudad de Dios o el reino de Dios, y porque es de Dios, es acción de Dios también. En el fondo, y aquí se encuentra el sentido profundo de la teología de la historia agustiniana, el escatón es de Dios y pertenece a Dios. Por otra parte, la contribución de los seres humanos a la escatología es fundamentalmente histórica. La manera propiamente humana de hacer presente a Dios en la historia es hacerlo presente sin que esto implique acabar con la historia. El sentido de la historia no es acabarla. El sentido de la vida no es morir, sino vivir plenamente la vida tan imperfecta puede ser. Es el no acabado de la peregrinación humana, que la peregrinación humana tiene su sentido. Por definición, el peregrino es un ser que no es acabado, que no acabó su proceso. Cuando termine con su proceso, ya deja de ser peregrino.
La sedentarización en la perfecta ciudad de Dios es la meta, pero el sentido histórico del peregrino reside en su propia peregrinación.